¿Tienes miedo a operarte de una cirugía estética por todos los riesgos que implica? ¿Has escuchado hablar de eso en algunas noticias, en redes sociales o en comentarios o hasta en grupos? ¿Quieres saber cuáles son realmente los riesgos y cómo evitarlos? Quédate a ver este video y te informo sobre todo lo que tienes que saber de este tipo de riesgos. La cirugía estética es una de las cirugías más seguras que existe, debido a que este tipo de cirugía se realiza en pacientes sanos. No se realiza en pacientes que tienen enfermedades. No vienes a hacerte una apendicectomía, una cirugía de histerectomía, una cirugía de cadera o de un accidente. Este tipo de cirugías son cirugías que se hacen en pacientes sanos y en pacientes de cirugía tipo electiva. ¿Qué quiere decir? Que son cirugías que en este caso se hace todo de acuerdo a lo que se necesita hacer. Exámenes prequirúrgicos normales, valoraciones cardiológicas completas, pacientes sanos, una valoración adecuada y escoger adecuadamente a los pacientes. Por eso es importante que sepas que este tipo de cirugías se consideran muy seguras. Claro, existen complicaciones, existen riesgos inherentes a los procedimientos quirúrgicos y a veces por escoger inadecuadamente a los pacientes o hacer cirugías o procedimientos muy invasivos en los pacientes. Hablemos, por ejemplo, de una liposucción. ¿Cuáles son los riesgos inherentes de este tipo de cirugías que son propias de la cirugía? Infecciones, las cuales podemos prevenirlas siempre con un seguimiento adecuado del paciente y con uso profiláctico de antibióticos antes, durante y después de tu cirugía. Muy importante que tengas en cuenta que existe el riesgo debido a que nosotros tenemos bacterias en nuestra piel que pueden generar infecciones, pero esas bacterias son propias de nosotros. La mayoría de las veces son estafilococos o estreptococos, que son bacterias que están propias en esa piel y nos protegen contra infecciones, pero a veces un uso inadecuado de las curaciones o de los apósitos o mal manejo y falta de curación puede provocar una infección severa. Por lo consiguiente, se puede prevenir con el uso de antibióticos y con el seguimiento correcto que tu médico te dé. Otra de las complicaciones que puedes presentar pueden ser seromas. ¿Sabes lo que es un seroma? Es acúmulo de líquido que se produce inflamatorio por abajo de la piel o en algunos lugares como por ejemplo en implantes, etcétera. Pero en cuestión de liposucción es algo de lo más común considerar que tienes líquido acumulado por debajo de la piel entre la grasa y el músculo. Eso se puede prevenir con el uso adecuado de drenes, con el uso correcto de fajas y las terapias. No quiere decir que no te pase, pero este tipo de procesos se autolimita, se puede tratar sin ninguna complicación y sale adelante el paciente. Otra complicación que puedes llegar a tener, de las cuales ya pueden ser procedimientos más delicados, son las tromboembolias pulmonares o embolismos grasos. Diferencias entre uno y otro. La tromboembolia pulmonar te va a afectar directamente a nivel del pulmón y eso puede derivarse por el desprendimiento de un coágulo de alguna de tus piernas, sobre todo en la parte trasera de la rodilla, y ese coágulo viajar hacia el pulmón. Esto se puede presentar en cirugías muy largas o combinación de cirugías que no deben de hacerse, por ejemplo, hacer una abdominoplastía al combinarlo con una histerectomía o después de una cesárea. Eso está prohibido, eso no se debe de hacer porque tiene un riesgo mayor de tromboembolismo pulmonar. La embolia grasa es distinta porque la embolia grasa es cuando un émbolo de grasa se mete a una vena o una arteria y viaja por el torrente sanguíneo y obstruye también arterias importantes del corazón o del pulmón, siendo puede llegar a ser mortal. Pero esto se presenta por uso inadecuado de cánulas o por técnicas incorrectas en el infiltrado de la grasa. Siempre, siempre la grasa debe de ir arriba del músculo del glúteo, nunca dentro del glúteo, siempre por arriba. En eso tenemos un riesgo mucho menor de que se presente si lo hacemos de forma correcta. Otro tipo de complicaciones que se pueden presentar en otro tipo de cirugías en donde involucra suturas son implantes, mastopexias o abdominoplastías y muchas veces es la reacción a la sutura. Ojo, no eres alérgico a la sutura probablemente, pero las suturas se tienden a absorber y ese tipo de suturas que utilizamos que se absorben generan una reacción en tu piel, la cual puede provocar que se abra la piel porque esa sutura se está desbaratando. Eso se trata quitando esas pequeñas suturas y con algunas cremas o parches y no tiene por qué dejarte ninguna secuela, pero es importante que tengas el seguimiento de tu médico. Bien, esas son algunas de las complicaciones que puedes presentar. Hay complicaciones más serias, por ejemplo en abdominoplastías o mastopexias que se llaman necrosis. La necrosis es un tejido que se muere producido por o una cirugía muy agresiva, una técnica inadecuada o por pacientes que tienen ciertos factores de riesgo como fumar,
uso de drogas, alcoholismo o pacientes que tienen falla en la circulación de sus tejidos. Es muy importante que tengas un seguimiento y que siempre te hagan una revisión. Es muy importante que siempre digas la verdad sobre lo que haces y que consumes. Si tú fumas, díselo a tu médico porque si no puedes tener este tipo de complicaciones. Piel que se muere, se genera una costra, se cae, se genera un hundimiento, se genera un hoyo como tal y eso te puede generar complicaciones muy serias y puedes tardar hasta 6 meses en recuperarte. Entonces es muy importante que siempre digas la verdad sobre este tipo de cosas. Como ves, hay muchas complicaciones que se pueden presentar, pero todas se pueden prevenir. Algunas son inherentes a los procedimientos y se pueden tratar, pero es muy importante que siempre vayas con un médico especializado que tenga certificación y que tenga siempre el cuidado con los pacientes para lograr los resultados correctos, pero sobre todo vigilando y cuidando mucho tu salud. Si te gustó este video, sígueme en el canal, déjanos tus comentarios y con mucho gusto responderemos. Igual nos puedes seguir en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram y TikTok. Nos vemos.